Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les doy la bienvenida a una nueva charla de este ciclo virtual de charlas del Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, el CAIFA. En esta ocasión tenemos como invitado a un amigo de la casa, un amigo recurrente que año tras año nos viene a visitar y a contarnos algo sobre lo que lo apasiona. Estoy hablando del licenciado Diego Córdoba. Diego es periodista y es especializado en todo lo que es la exploración espacial, los vuelos espaciales, y todos los años, como les decía, nos viene a contar alguna temática en particular. Este año, dado el aniversario de Apolo 13, que en el abril pasado, nos va a venir a hablar sobre Apolo 13, la gran odisea espacial. Así que, bueno, Diego, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Siempre me encanta ir al CAIFA a visitarlos. Esta vez nos toca de manera virtual, pero bueno, no deja, digamos, no es un impedimento para que hoy podamos recordar 50 años de esta gran odisea espacial. Apolo 13, que significó el mayor rescate espacial de la historia. Y bueno, ya pasamos a recordarlo en este mismo momento. Es prácticamente el siguiente capítulo que hemos expuesto el año pasado, cuando se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Luna, con la llegada de Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, fueron los primeros seres humanos en caminar en la superficie lunar. Y a partir de allí, obviamente, empezó a sucederse todo el programa Apolo, toda una sucesión de éxitos científicos y tecnológicos que iban a explayarse hacia, teóricamente, en su momento, hasta la misión Apolo 20. Pero bueno, pasada esta novedad, prácticamente para el común de la gente, fue, digamos, una especie de rutina que el hombre fuera a la Luna. No solo la promesa de Kennedy se había cumplido, que el hombre iba a llegar a la Luna antes de que terminara la década del 60, sino que la promesa se dio doblemente cumplida una vez que Apolo 11 llegó a la Luna. En el mismo año, en noviembre de 1969, la misión Apolo 12 redobló esa promesa cumplida del presidente Kennedy. Ahí vemos a los astronautas Charles Conrad y Alan Bean, que fueron los siguientes caminantes lunares, la misión Apolo 12, tercer y cuarto hombre en la Luna, y en el medio lo vemos a Richard Gordon, que fue el encargado de llevarlos, no bajar a la Luna, pero fue el encargado de llevarlos y traerlos de regreso a la Tierra sanos y salvos. Antes de que terminara la década, teniendo ya 2 misiones lunares exitosas, se empezó a inscribir el tercer capítulo de los vuelos tripulados a la Luna. En esta hermosa foto que estamos viendo acá, esto es el rollout del Apolo 13. El rollout era la maniobra, lenta por supuesto, de sacar al cohete Saturno V de su hangar, el edificio de ensamblado vertical, en un lento andar que duraba entre 7 y 8 horas, hasta el pad de lanzamiento, el pad 39A, que es de donde partieron casi todas las misiones lunares, excepto Apolo 10, que partió del pad 39B. Todas las misiones Apolo partieron del pad 39A. El 15 de diciembre de 1969, cuando hacía poquito Apolo 12 ya había regresado a la Tierra, Apolo 13 comenzó a enlistarse para el vuelo que lo iba a llevar a Jim Lovell y a Fred Haise. Generalmente una misión Apolo, sobre todo las primeras 2 misiones, Apolo 11 y 12, realizaban esta maniobra que vemos acá. Esto es un ejemplo de un croquis muy, muy simple de las maniobras orbitales que utilizaban las misiones Apolo para ir a la Luna, ¿verdad? Esta maniobra se llamaba trayectoria de regreso libre. ¿Por qué? Porque esto permitía que si ocurría algún desperfecto durante el vuelo, o que el motor principal quedara inutilizado, la misma gravedad lunar se iba a encargar de regresarlos a la Tierra, ¿no? Acá podemos ver la trayectoria de regreso libre. Implicaba una órbita de aparcamiento después del lanzamiento en el viaje de ida alrededor de la Tierra, para después ejecutar la maniobra de inyección translunar, que era la maniobra que los iba a sacar de la órbita terrestre, y en un viaje de 3 o 4 días aproximadamente, los iba a situar en una órbita ecuatorial lunar. La órbita ecuatorial lunar, o sea, si no realizaban ningún tipo de cambio ni de trayectoria, los iba a poner de regreso a la Tierra, incluso con los motores apagados. Pero esto tenía un pro y una contra. El pro era que era una maniobra segura, no iban a dejar de regresar a la Tierra, así tuvieran los motores apagados.
pero la contra era que solamente iban a poder sobrevolar la región ecuatorial lunar, y esto significaba que podían explorar zonas de la Luna que estuvieran solamente en el ecuador. Esto es lo que estamos viendo acá. El rectángulo este que vemos ahí son las zonas donde podían bajar las misiones Apolo que no se apartaran de la trayectoria de regreso libre. Apolo 11 alunizó aquí, en el Mar de la Tranquilidad, no está marcado, y Apolo 12 en el Océano de las Tormentas, más acá, hacia donde está la sonda Surveyor 3, ahí alunizó Apolo 12. Ambas dentro de un lugar seguro, de trayectoria de regreso libre, pero geológicamente quizás no era muy interesante explorar estos lugares que eran más bien mares, eran más bien llanos, donde no había tantas protuberancias ni tantos cráteres para poder investigar mejor. Apolo 13 iba a ser la primera misión que se iba a apartar de esta zona segura. Iba a sobrevolar una zona que estuviera levemente hacia el sur de esta región del Ecuador lunar. Todas las misiones Apolo que vinieron después fueron mucho más al norte y mucho más al sur de esta región segura que vemos acá, pero para eso había que abandonar la trayectoria de regreso libre. El sitio elegido para el alunizaje de Apolo 13 es este que vemos acá, es la región de Fra Mauro. Este es el gran cráter de Fra Mauro, y acá están los montes, también homónimos, donde iba a alunizar la misión Apolo 13. Es un lugar bastante interesante a nivel geológico y científico, porque estos grandes impactos que vemos acá, estos cráteres que vemos acá, obviamente nos están refiriendo a grandes impactos que han levantado gran parte de material del subsuelo lunar. Entonces, todo ese material que estaba en el subsuelo lunar es levantado por las alturas, por los grandes impactos, y caen a varios kilómetros de distancia sobre la superficie lunar, y esto hace que los exploradores se encuentren con material muy antiguo, que datan de la época de la formación de la Luna, y obviamente nos puede dar un montón de información adicional, que si solamente se limitaran a buscar rocas de la superficie. Entonces, al explorar estos lugares, ya uno puede obtener información sobre material mucho más antiguo que databa de la época de la formación de la Luna, y también de la Tierra y del resto del sistema solar. Bueno, ahí vemos en una flecha apuntando hacia Fra Mauro, justamente, que está levemente al sur de ese rectángulo de trayectoria de regreso libre. Por primera vez una misión se iba a aventurar a salir de esa trayectoria, iba a realizar correcciones de rumbo adicionales, y esto suponía ir a un lugar mucho más, menos seguro, pero más interesante, ¿verdad? Bueno, la trayectoria de regreso libre, obviamente había que tener mucha experiencia a nivel piloto para poder ejercer una maniobra así, y un entrenamiento adicional. La primera tripulación estuvo propuesta por Dick Slayton, estaba integrada por Alan Shepard como comandante, y Stuart Roosa como piloto del módulo de mando, y Edward Mitchell como piloto del módulo lunar. Pero bueno, sabemos que era una tripulación bastante novata, ya que Mitchell y Roosa nunca habían volado. Mitchell había sido suplente en Apolo 10, era el único que tenía un poquito más de experiencia, pero Stuart Roosa no había volado, ni siquiera estuvo como suplente en ningún vuelo. Y Alan Shepard, bueno, en realidad fue él quien había presionado para estar en Apolo 13, amigo personal de Dick Slayton, y fue la primera tripulación que tenía asientos vacantes, por decirlo de alguna manera. Pero por primera vez Slayton se topó con un poder mucho más allá de su investidura. Directamente en la oficina de vuelos tripulados de la NASA vetó esta tripulación y fueron trasladados a la siguiente, hacia Apolo 14, para que tuvieran más tiempo de entrenarse. Esto significó una especie de enroque al traer a los tripulantes que estaban asignados en principio a Apolo 14, traerlos a la misión Apolo 13, que son quienes vemos acá. A Jim Lovell, que él sí tenía ya una gran experiencia porque había participado en 2 vuelos del programa Gemini, había sido suplente nada más ni nada menos que de Neil Armstrong para Apolo 11, y ahora iba a ser titular en Apolo 14, pero bueno, por este tema del enroque de tripulantes, fue asignado a la 13. Ya con 4 vuelos, iba a ser el primer ser humano en volar 4 veces al espacio. Bueno, Ken Mattingly estaba ahí asignado a ser piloto del módulo de mando, y Fred Hayes, piloto del módulo lunar. Mattingly y Hayes también eran novatos, pero ya habían tenido bastante entrenamiento en misiones anteriores como suplente. Hayes también había sido suplente de Buzz Aldrin en Apolo 11 nuevamente.
Pero ahí, si están viendo el título, dice la tripulación, la casi definitiva, porque bueno, hubo un pequeño problema a ultimísimo momento, lo sabemos, Ken Mattingly, que está ahí en el medio, en la fotografía, tuvo un pequeño problema de una exposición a un virus, que parece que está de moda hablar de virus ahora, pero bueno, era un virus mucho más conocido como la rubiola. La rubiola vino por acá, por este camino que estamos viendo acá. La tripulación backup, o sea, los suplentes de Apolo 13, era el comandante John Young, el piloto del módulo de mando John Swigert y el piloto del módulo lunar Charles Duke. Charles Duke tenía un hijo pequeño que estaba padeciendo rubiola en ese momento, y obviamente, bueno, el padre, Charles Duke, fue posible portador potencial del virus, pero se supone que todos los integrantes de Apolo 13, tanto los titulares como los suplentes, ya habían tenido la enfermedad y por lo tanto era inmune. Bueno, todos no. Ken Mattingly no había tenido nunca la enfermedad, y como una especie de profilaxis, una especie de prevención, el titular del cuerpo médico decidió bajar de la tripulación a Ken Mattingly y poner en su lugar a John Swigert, porque estábamos hablando de una nueva maniobra innovadora de abandonar la trayectoria de regreso libre, y necesitaban a alguien que no contrajera la enfermedad, ni estuviera enfermo, ni se pusiera enfermo en el viaje de ida a la Luna o en la órbita lunar, o cuando tuvieran que insertarse en la órbita lunar, el momento más delicado de la misión después del lanzamiento. Bueno, la tripulación quedó conformada finalmente por Jim Lovell, John Swigert y Fred Haise. Esta foto que vemos acá es la foto oficial de la tripulación, ya que fue tomada 48 horas antes del lanzamiento, y los trajes espaciales ya estaban en el Centro Espacial Kennedy dispuestos a ser usados ya estaban en aislamiento ya para el lanzamiento. Por lo tanto, la foto oficial de la tripulación es esta que estamos viendo acá. El módulo lunar recibió el nombre de Acuario, y el módulo de mando recibió el nombre profético de Odisea, ¿no? El patch, el logo que vemos ahí, fue una inspiración de su comandante, de Jim Lovell. Los 3 caballos que vemos ahí salen de la Tierra, van rumbo a la Luna, representan a la tripulación, y unas palabras en latín que dice ex luna scientia, que quiere decir desde la Luna conocimiento, porque era una tripulación con mucha expectativa para traer conocimiento científico por ir a un lugar realmente interesante a nivel geológico y científico. Este es un mural que estaba en el Hotel St. Regis, que fue un hotel donde estaba parando en ese momento Jim Lovell, y cuando vio este mural, este cuadro, ahí fue donde tomó la inspiración para el patch de Apolo 13, ¿no? El original tenía 4 caballos, pero bueno, fue amoldado al patch espacial con 3 caballos, que significaba cada uno de los 3 astronautas que iban a participar en esta misión. A pesar del cambio de último momento, esto no afectó los entrenamientos que estaban llevando adelante los astronautas. Realmente tuvieron que ensayar con mucho más material que sus predecesores de Apolo 11 y 12, porque iban a desplegar una mayor cantidad de material científico. Y quiero que presten atención, después lo vamos a ver más en detalle, ¿no? A esta imagen que estamos viendo en el extremo superior derecho. Ahí lo vemos a Fred Haise, que está manipulando una batería que se llama SNAP 27. Es una batería que va a servir para darle energía a los experimentos científicos en la Luna, y es la única misión, programa espacial tripulado que lleva este tipo de baterías. O sea, generalmente muchas misiones interplanetarias como las Viking en Marte llevan este tipo de baterías, pero siempre fueron vuelos no tripulados. El programa Apolo es el único proyecto tripulado que llevó este tipo de baterías, ¿no? A base de radioisótopos, lo cual lo hacía potencialmente peligroso, pero la pila, por decirlo de alguna manera, estaba enfrascada en un recipiente cerámico que lo mantenía, digamos, a salvo y aislado de cualquier tipo de contaminación o pérdida no deseada de energía, ¿verdad? Aquí vemos a Jim Lovell y a Fred Haise, primero haciendo un reconocimiento sobre distintos tipos de suelos para estar entrenados a nivel geológico. Ellos no eran geólogos, pero recibieron un entrenamiento adicional por parte de geólogos, y obviamente también a manipular los elementos científicos, tanto las cámaras. Esta vez iban a llevar 2 cámaras Hasselblad, una cada uno, para que no hubiera suspicacia de quién fotografió a quién, como en Apolo 11. Y ahí vemos también nuevos elementos que no fueron utilizados en otras misiones. Aquí vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda, un taladro, desarrollado por Black y Decker,
y otros tipos de elementos que iban a permitir extraer muestras de mayor porte a la de las misiones anteriores, ¿verdad? Bueno, este año nos ha tocado cumplir años en circunstancias bastante extrañas, aislado de los amigos, de seres queridos, y bueno, a Jim Lovell también, hace 50 años, le tocó cumplir años en medio del trabajo en el Centro Espacial Kennedy, alejado de sus amigos, de su familia. Cumplió 42 años el 25 de marzo de 1970, y bueno, los amigos más cercanos que tenían eran sus compañeros en el Centro Espacial Kennedy, y le obsequiaron esta torta que compartió con todos, y ese gran tarjetón donde firmaron todos, ¿no? Noten que tenía puesto su traje espacial, porque ese día, el 25 de marzo, fue el ensayo del general de la cuenta regresiva. Y bueno, es como para tener en cuenta que a todos siempre nos pasa a veces cumplir años en circunstancias un poco extrañas. Y por fin llegó el 11 de abril de 1970, el día del lanzamiento, y como bien les estaba diciendo, noten que fue una misión de rutina. Fíjense que en la víspera del lanzamiento, acá tenemos un diario argentino, la única parte que ocupa el titular es allí arriba, en la parte superior, dice tercer viaje a la Luna, se va a iniciar hoy la misión más difícil de la era del espacio, pero después nada más le presta atención, ninguna otra parte de la primera plana le presta atención a este lanzamiento que va a ser rutinario, y otros diarios y revistas le dieron un espacio incluso menor. Bueno, por fin, el 11 de abril de 1970, a las 13 horas 13 minutos, hora de Houston, bastante llamativo, una hora menos en el Centro Espacial Kennedy, despega el Saturno V con la misión Apolo 13 rumbo a la Luna, y pasadas las primeras maniobras de órbita de aparcamiento y ya después inyección translunar, ya el Saturno V, la nave Apolo 13 pone proa a la Luna, y acá es donde una vez que se deshicieron de la primera etapa y de la segunda etapa, que fue la que colocó en la trayectoria translunar, se deshacen de esta tercera etapa, la S4B, que es la que realiza el encendido en dos tiempos. El primero para sacar de la órbita terrestre a la nave espacial Apolo, y el segundo ya después para, digamos, poner proa hacia la Luna. La S4B, esta etapa la ponen en ruta de colisión hacia la Luna, para estar seguros de que en ningún momento se va a cruzar con Apolo 13 durante el viaje de ida, y evitar así una colisión no deseada durante el viaje, ¿verdad? Igualmente, el hecho de que colisione con la Luna, como vamos a ver más adelante, va a aportar más datos significativos para la investigación lunar. Ahí vemos una imagen tomada desde el módulo de mando, se puede ver también unas toberas del módulo lunar, y la etapa S4B alejándose ya definitivamente de la nave espacial Apolo 13. Acá vemos la configuración ya del viaje a la Luna, la configuración final. Este es el que estamos señalando acá, el módulo de servicio, el módulo cilíndrico, donde están alojados los tanques de oxígeno, de hidrógeno, y sobre todo los depósitos de agua, y los propelentes para hacer funcionar al motor principal. Aquí en la parte cónica es el módulo de mando, donde van los 3 astronautas, prácticamente durante casi la totalidad del viaje. Módulo de mando, y el módulo lunar Aquarius, donde se van a trasladar Jim Lovell y Fred Haise para descender en la región de Fra Mauro una vez que lleguen a la Luna. Bueno, durante el viaje de ida todo transcurrió en una eventual normalidad. Esta escena que estamos viendo acá transcurrió ya en la noche del 13 de abril, y esta es una transmisión televisiva que estaban haciendo los astronautas, que también era rutinaria, era una transmisión que hacían para mostrarle al público el interior de la nave espacial, una transmisión que obviamente ya habían hecho los muchachos de Apolo 11, también lo habían hecho los de Apolo 12, y bueno, ya para este entonces resultó bastante rutinario, y por eso se dieron el lujo de no transmitirla en vivo y de mostrar quizá algún fragmento en diferido en algún noticiero. Sin embargo, estas imágenes de video que estamos viendo, ahí lo vemos a Fred Haise, fueron las últimas imágenes que pudo transmitir Apolo 13, porque unos minutos después de esta transmisión ocurrió primero una gran explosión, una gran confusión, no se sabía lo que estaba pasando, una explosión en el módulo de servicio que sacudió a la nave completamente. La explosión no se sabía por qué motivo era, se aventuró primero que podía haber sido por el impacto de algún micrometeorito, se podía argumentar un montón de cosas, pero no se sabía nada, no se tenía ningún dato de qué es lo que estaba pasando.
La explosión ocurrió a las 55 horas, 54 minutos de vuelo, y obviamente nadie pudo retratar ese momento, pero sí un astronauta llamado Alan Bean, piloto del módulo lunar de Apolo 12, cuarto hombre en la Luna, se dedicó a retratar sus misiones y la de sus compañeros, ¿no? Y esta es la visión de Alan Bean de cómo se vio la explosión de Apolo 13 del espacio en el momento que ocurrió. Bueno, pasados los primeros momentos de confusión, la explosión fue localizada acá, en esta zona gris. Ahí se localizaba uno de los tanques de oxígeno, eran 2 tanques. Uno de ellos explotó, voló por completo, y obviamente afectó a todo el sistema de energía, todo el sistema de navegación, y obviamente esto determinó que la misión, como estaba prevista, iba a ser cancelada, y el problema era cómo hacer para dar la vuelta y volver, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver medio, no digo muy por el aire, pero después en todo caso, si hay dudas, lo vemos luego. Los tanques que están aquí pintados de rojo son los tanques justamente de oxígeno líquido. Después lo que está en celeste acá son los tanques de hidrógeno. Y los que vemos en verde son las células de energía donde se mezclan ambos elementos y producen la reacción que necesitan para agua para refrigerar los equipos, el agua para beber, y se realiza en este sector de la célula de energía la reacción química necesaria para imprimir y energizar a todo el equipo y a toda la nave. El accidente vino ya unos años antes, cuando uno de estos tanques que vemos acá, originalmente pertenecía a la misión Apolo 10, pero como no encastraba perfectamente bien, fue quitado, y en la maniobra de enroque fue quitado ahí para trasladarlo al módulo de servicio de Apolo 13, a un operario se le cae este tanque, desde una altura de 5 centímetros de altura y golpea el piso. Esto hace que el gas no pueda después ser evacuado. Acá, en esta zona donde vemos vacuum tube, es por donde se evacúa el oxígeno. Y como habíamos dicho, el oxígeno va en estado líquido, y a medida que se va necesitando, que esté en estado gaseoso, se lo va calentando, porque si tuvieran que llevar el oxígeno en estado gaseoso, tendrían que llevar unos depósitos impresionantes, que no podrían caber en el módulo, entonces iban en estado líquido y se iban calentando a medida que se iban necesitando. Por lo tanto, iban en un estado entre líquido y gaseoso, y eso podía llegar a confundir al sensor de medida. Por lo tanto, cada tanto se pedía que se agiten los tanques para justamente mantener una cantidad a nivel homogéneo el oxígeno, ¿verdad? Pero bueno, el problema que había era que no evacuaban bien en su momento cuando se le hizo la prueba de la cuenta regresiva, ese día que el Lover cumplió años, el 25 de marzo, bueno, ese día se hizo una prueba de cuenta regresiva total y los depósitos de oxígeno se habían llenado, pero después por estar desviado los orificios de salida, no podían evacuarlos el oxígeno. Entonces, ¿qué se hizo? Se le imprimió un calor terrible para poder pasar el oxígeno del líquido a gaseoso y poder evacuarlo de allí, pero ese calor adicional que se les imprimió al tanque de oxígeno fundió justamente los sistemas de seguridad. Entonces, los sistemas de seguridad que estaban, digamos, fabricados para funcionar a una temperatura de 30, 40 grados, soportó una temperatura de 500 grados durante varias horas, y eso terminó por raer todos los cables que estaban, digamos, comprometidos en los sensores de temperatura y en el ventilador que, justo en la varilla que servía para agitar esos tanques. Por lo tanto, ya la misión despegó con un tanque terriblemente dañado, y obviamente el desastre era inminente. Esto que vemos acá es una recreación de laboratorio que ocurrió, se realizó después, para saber qué pudo haber ocurrido, porque esta parte no se recuperó jamás del módulo de servicio, ¿no? Del módulo que fue estallado. Acá vemos justamente una recreación en receptáculo de oxígeno líquido, los cables raídos a raíz de la temperatura que se le imprimió de más durante tanto tiempo, sin nadie haberlo notado, y obviamente el desastre estaba a la vuelta de la esquina, o sea, con una pequeña descarga se originó un chispazo que terminó encendiendo todo el contenido del tanque de oxígeno líquido, y eso provocó la liberación del oxígeno y provocó una gran presión que obviamente hizo saltar todo un costado del panel del módulo de servicio, ¿verdad? Esto motivó que se perdiera todo el oxígeno y obviamente afectó a la explosión al segundo tanque,
que también empezaba a mermar su contenido. Bueno, esto es lo que tenía la NASA pensado hacer, o sea, la NASA tenía pensado ya movimientos para regresar a la Tierra en caso de algún accidente. Una maniobra de aborto, fíjense que esto fue ideado por la NASA el 25 de mayo de 1966, como lo dice esta filmina, como dice por ahí. Pero bueno, las maniobras de aborto era para hacerla en este momento de la misión, o en este momento, o sea, y esto significaba descartar al módulo lunar e encender el motor principal para dar media vuelta y volver. Pero en este caso el problema era que el motor principal estaba seriamente comprometido, porque el accidente había sido en el módulo de servicio, y además, para colmo de males, todos estos puntos de regreso para aborto de misión ya habían sido superados. La explosión del módulo de servicio Apolo 13 ocurre más o menos por acá, como estoy señalando. Ya se habían recorrido las quintas, sextas partes del viaje. Estaban a más de 300.000 kilómetros de distancia, estaban más cerca de la Luna que de la Tierra, y obviamente un regreso inmediato de pegar media vuelta y volver, como lo sugieren estas maniobras, estos bocetos, no iba a ser posible de ninguna manera. En el momento en que se estableció la importancia del accidente, la gravedad del accidente, mejor dicho, del momento que ocurrió hasta que se decide lo que hay que hacer, pasaron menos de 6 horas. El primero que se dio cuenta de la gravedad del accidente es este hombre que vemos acá, este hombre de gruesos anteojos, John Aaron, que era uno de los responsables de todos los sistemas del módulo de servicio, justamente. Otro de los astronautas que se da cuenta, es el que vemos acá, aquí abajo a la derecha, que es Jack Lousma, que es el astronauta que estaba de Capcom, en el momento que los astronautas pronuncian la famosa frase Houston, we have a problem, Houston, tenemos un problema, y inmediatamente pronunciada esa frase, se establece la gravedad del accidente, se establece, digamos, la pérdida irreparable de energía del módulo de servicio, la cancelación del vuelo lunar. Inmediatamente ya queda de lado, digamos, si el equipo que está interviniendo es el equipo blanco, el equipo marrón o el equipo negro. Ahora se forma un equipo que se llama equipo tigre, y se juntan todos los astronautas que vemos acá, en el extremo superior derecho, donde cada uno va a aportar su opinión, su experiencia de vuelos pasados. Incluso Jim Kranz, el director de vuelo que vemos acá, llamó a su mentor, a Christopher Kraft, que lo vemos allí en segundo plano. Christopher Kraft fue prácticamente el ideólogo, el inventor del Centro de Control de Houston, inventor de grandes directores como de Jim Kranz, y obviamente, ante esta emergencia, la experiencia de todos se congregaron ahí en Houston para aportar la mayor experiencia posible para, primero, identificar el problema y decidir cuál era la mejor maniobra para traerlos de regreso. Como habíamos dicho, a las 55 horas, 55 minutos fue la explosión, y a los pocos minutos, a las 56 horas, 15 minutos, se decide cancelar el descenso lunar. Minutos después, media hora después, se decide no ejecutar la maniobra de aborto directo, o sea, no se podía pegar media vuelta y volver, porque no se podía utilizar el motor principal, el SPS, porque estaba seriamente comprometido por la explosión. Y a las 57 horas 38 minutos se decide activar el módulo lunar, previsto para 2 astronautas, bueno, esta vez iban a tener que asignar 3 astronautas, y a las 61 horas 30 minutos es el momento que se decide las maniobras para corregir el vuelo, para corregir la trayectoria, y emprender, sí, el regreso a casa, ¿verdad? Habíamos dicho que Apolo 13 había abandonado la trayectoria de regreso libre, y iba a tener que volver de alguna manera a esa trayectoria, porque el motor principal estaba inutilizado, y el único motor que tenían disponible para volver a esa trayectoria era el motor del módulo lunar. O sea, se iba a hacer por primera vez una maniobra que nunca antes se había hecho, ni siquiera en una simulación. Esto que vemos acá, este pequeño segmento entre estos dos puntos, es el punto entre el inicio del problema, donde ocurre la explosión, fíjese que está mucho más cerca de la Luna que de la Tierra, y este otro punto es cuando se decide hacer la maniobra, cuando comienza la primera de las maniobras para corregir la trayectoria. O sea que estas 6 horas que pasaron del momento de decisión es este segmento que vemos acá, entre estos dos puntos. De no haber ejecutado la maniobra para corregir la trayectoria de no regreso libre, hubieran seguido la maniobra, digamos, delimitada por estos rayas punteadas, ¿verdad? O sea, hubieran pasado muy lejos de la Tierra y no hubieran conseguido volver a la Tierra.
Entonces, ¿qué han hecho con esta primera corrección de rumbo? Bueno, volver a la trayectoria de regreso libre, que les permitiría rodear la Luna, no en una órbita completa, sino dar una media vuelta por la Luna, pero ya siguiendo una trayectoria, que es la de la línea llena, digamos, que los iba a llevar directamente a la Tierra, con el motor apagado. O sea, iban a volver a la trayectoria de regreso libre, como lo habían hecho Apolo 11 y 12, ¿verdad? Bueno, una vez que ya pasaron por el punto más cercano de la Luna, ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle, aquí, 2 horas después de haber pasado por el punto más cercano de la Luna, que fue a 257 kilómetros de distancia, vuelven a encender el motor, 2 horas después, para ya emprender el camino de regreso hacia la Tierra. Luego tuvieron que hacer una tercera corrección y una cuarta corrección. En la película Apolo 13 se ve que es una maniobra única, una maniobra dramática, pero la verdad que han hecho entre 4 y 5 correcciones menores para poder llegar al Océano Pacífico, como, bueno, felizmente lo sabemos, ¿verdad? Y ahora sí, los titulares ya le dedican toda la primera plana, todos los juegos principales del diario. Ahora sí vemos suspenso en el cosmos, amenaza de asfixia, se sabía muy poco del estado de la nave, de los astronautas, y obviamente ahora los noticieros que habían pasado el lanzamiento diferido, o ni siquiera a veces comentado, bueno, ahora prácticamente estaban transmitiendo en cadena y el minuto a minuto. No existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada de todos los elementos de comunicación global que hoy conocemos, pero los diarios, revistas y canales de televisión y estaciones de radio estaban siguiendo el minuto a minuto, porque ahora obviamente la gente en todo el mundo querían saber cómo iban a volver los astronautas, ¿verdad? En Estados Unidos, los grandes presentadores, bueno, los más conocidos, los más emblemáticos fueron Walter Cronkite, de la CBS News, y Jules Berman, de ABC News. Walter Cronkite fue el más conocido, tenía una gran experiencia a nivel periodístico, había sido corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial, y Jules Berman era más técnico, él era ingeniero aeroespacial, se puede decir que era el Guillermo Lobo de nuestro canal TN, tiene un conocimiento aeroespacial un poco más que algún otro periodista, pero lo que tenía Jules Berman, que daba informes muy crudos sobre el destino de los astronautas o lo que podía llegar a pasar, relataba todo lo que podía llegar a salir mal, y obviamente no estaba mintiendo, pero daba a veces informes tan crudos y tan pesimistas, por decirlo de alguna manera, que a veces la gente, cuando no quería escuchar más a Jules Berman, de ABC cambiaba de canal y se pasaba a CBS News para escuchar a Walter Cronkite, que decía exactamente lo mismo, pero de una manera más paternalista, más ayornada y dando un poco más de esperanza de que obviamente este rescate espacial iba a terminar bien. Bueno, lo peor, en realidad, no había pasado con la explosión. Lo peor se venía ahora, que era el viaje de regreso, en las condiciones en las que iban a volver. Los astronautas no estaban tan apretados en el módulo lunar, porque si bien estaba ideado para 2 astronautas, el módulo lunar no tenía asientos, y aparte ellos, como no tenían trajes para bajar a la superficie lunar, no los iban a usar, no eran tan voluminosos la ropa que tenían, entonces podían moverse con relativa comodidad. El problema no era el oxígeno, había oxígeno de sobra. Quiero resaltar esto, en el módulo lunar había oxígeno de sobra, porque el módulo lunar estaba ideado para 3 caminatas lunares, 2 o 3 caminatas lunares, según la misión, y en cada caminata lunar había que vaciar el módulo y después represurizarlo. En esa despresurización y represurización se perdía mucho oxígeno. Todo ese oxígeno estaba disponible. El problema no era el oxígeno, sino el dióxido de carbono que exhalaban los astronautas con la respiración, y iba contaminando el aire de una manera tal que los filtros no daban abasto, porque los filtros servían para 2 astronautas durante 2 o 3 días, y ahora había 3 astronautas y tenían que soportar 4 o 5 días, ¿verdad? Bueno, es legendaria el procedimiento y las maniobras que tuvieron que hacer para poder idear nuevos filtros de litio para poder bajar el nivel de dióxido de carbono que estaba en la cabina. Ese era el gran problema que tenían, más que de asfixia por falta de oxígeno, era por envenenamiento por exceso de dióxido de carbono. Y bueno, y ahí pudieron realmente fabricar nuevos filtros a partir del ensamblaje de filtros que había de sobra en el módulo de servicio, pero no encastraban con los del módulo lunar, porque ambas naves fueron fabricadas por empresas contratistas total y completamente distintas. Sin embargo, una de las grandes proezas es esta, la que nada más ni nada menos le salvó la vida, poder utilizar elementos que tenían
disponibles en la nave para poder fabricar estos filtros y poder por lo menos respirar decentemente sin morir en el intento. Pero bueno, otras incomodidades eran las temperaturas, que apenas excedían los 0 grados centígrados, porque todos los procedimientos que requerían energía habían sido minimizados, solamente para tener alguna computadora de navegación, y nada más, o sea, los elementos refrigerantes no podían, digamos, ser utilizados para otra cosa que no sean refrigerar los equipos y los sistemas de a bordo del módulo lunar. El módulo de mando estaba total y completamente inutilizado. Esta no es una mala foto, es simplemente cómo estaban viviendo a oscuras, en penumbras. Este es el interior del módulo lunar, el que vimos recién, y este es el interior del módulo de mando, Odisea, que estaba total y completamente muerto e inactivado, ya que el tanque de oxígeno y la célula de energía estaban completamente muertos. Lo único que tenía disponible el módulo de servicio eran unas baterías que le iban a dar unos 15 minutos de energía, pero esos 15 minutos eran los que iban a utilizar cuando por fin regresaran a la Tierra. A raíz del frío se turnaban para dormir, podían dormir 1 o 2 horas nada más, y a raíz de la poca hidratación que tenían, porque el agua lo utilizaban para refrigerar los equipos, comenzaron a tener problemas de salud. Es conocido el problema que tuvo Fred Hayes, que contrajo infección urinaria a partir de la poca hidratación que tuvo durante el viaje. O sea que la verdad que problemas le sobraban. Y esta es una de las pocas fotos que tomó Apolo 13 durante ese sobrevuelo lunar sin insertarse en órbita lunar. Recordemos que la mayoría de las misiones Apolo sobrevuelan la Luna a una distancia de 100 kilómetros de altura, más o menos. Apolo 13 pasó a 257 kilómetros de altura, y eso supuso que la misión tripulada que más lejos pasó de la Luna. Así todo aprovecharon para tomar desde el módulo lunar unas pocas fotos. Acá vemos el cráter Marginus, un cráter bastante sobresaliente en la cara oculta, mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna. Este es el otro cráter, el Tsiolkovsky, que también bueno, pudo ser fotografiado, más que nada por Fred Hayes y por Jack Swigert, que fueron los únicos dos que nunca habían ido a la Luna. Gene Lovell se hizo un poco atrás, porque él ya había rodeado la Luna en la misión Apolo 8, y bueno, la verdad que fue bastante frustrante ser suplente de Neil Armstrong en Apolo 11, sobrevolar la Luna en Apolo 8, y ahora una vez que por fin puede bajar, tener este accidente que se lo impidió, ¿verdad? Pero bueno, una parte de Apolo 13 sí llegó a la Luna, que es la sección S4B que vimos en un principio cuando se habían separado de ellos y le habían puesto en rumbo de colisión contra la Luna, ¿verdad? A las 77 horas 56 minutos de vuelo, la sección S4B, la última del Saturno V, impacta contra la Luna y bueno, provoca este cráter que estamos viendo, un cráter mucho más nuevo que los demás. La marca que dejan sobre los otros cráteres más viejos es más que evidente. Y estos impactos servían de bastante, aportaban un mayor conocimiento científico. Ese sismógrafo que vemos ahí es un sismógrafo de la misión Apolo 12, que captó el gran impacto de la sección S4B de Apolo 13, ¿no? Fíjense, estas lecturas, estos gráficos que vemos acá, son los gráficos que registró el sismógrafo una vez que se registró el impacto. Los impactos eran bastante útiles a la hora de aportar un dato más acerca de la corteza lunar y sobre todo la consistencia de la superficie, y nos daban algún dato más también sobre el subsuelo lunar. Muchos dijeron que los impactos eran bastante notorios, sobre todo las vibraciones que permanecían durante bastante tiempo en los registros, ¿verdad? Y bueno, ya se está dejando atrás a la Luna, ahí se está poniendo proa a la Tierra, y obviamente ese era uno de los pocos puntos de referencia que tenía la misión para poder decir hacia dónde vamos. Porque generalmente Jim Lovell era un maestro en la navegación, fue uno de los mejores navegantes que tuvo el programa espacial, se podía orientar mediante los estantes que tenían en la nave, podía enfocar una estrella, identificarla y ser más preciso que la computadora de a bordo, ¿no? Que la AGC incluso. Pero ¿qué pasa? Con el estallido de Apolo 13, mucho material, ellos lo estaban arrastrando permanentemente por la inercia y prácticamente no le dejaban ver ninguna estrella. Tenían puntitos luminosos surcando todo el tiempo alrededor de ellos y no les permitía ver otra cosa que la Tierra, que era el único punto, digamos, más cercano
el más grande, el más brillante, por sobre cualquier otro material brillante que tenían rodeado en su momento, ¿verdad? Pero bueno, el accidente en sí, más la falta de sueño, la incomodidad de beber poco líquido, de comer poco, ya estaba haciendo efecto en la tripulación, y ahora se venía uno de los momentos más delicados, porque tenían que recalcular la trayectoria para iniciar un regreso, el cual no lo tenían programado, ni siquiera entrenado en el mejor de los simuladores, ¿no? La Tierra ya se hacía cada vez más grande. Esta es una foto tomada justamente por Apolo 13 ya en la víspera del regreso, en el umbral del regreso. Y ahí es ahí cuando ya les pasan finalmente los cálculos y los parámetros que tienen que ingresar en la computadora para, obviamente, reencender el módulo de mando, reencender el motor y sobre todo apagar el motor del módulo lunar también, ¿no? Tenían que hacer unos procedimientos que nunca habían hecho antes. Primero tuvieron que leer esos procedimientos para una misión que nunca habían hecho. Ahí lo estamos viendo, se los pasaron a los 125 horas, 34 minutos de vuelo. Y 10 horas después, poco más de 10 horas después, reencendieron el módulo de mando. Ya, y obviamente fueron colocados ya en la trayectoria del reingreso. Pero bueno, se iba a ejecutar de una manera muy, muy extraña, de una manera que ni siquiera lo habían previsto, ni siquiera el más pesimista de todas las proyecciones, ¿verdad? Lo primero que tenían que hacer era desechar el módulo de servicio dañado, acá está el módulo de servicio, está la parte dañada, pero el módulo de mando tenía que seguir acoplado al módulo lunar. ¿Por qué? Porque el módulo lunar era lo único que los mantenía vivos, los mantenía con energía. Una vez que ya tenían cargados todos los parámetros para ejecutar el ángulo de reingreso, ahí sí se iban a deshacer del módulo lunar y el módulo de mando, que solamente iba a tener unos 15 minutos de energía, con esas baterías autónomas que tenía, iba a poder iniciar el reingreso en la atmósfera terrestre y por fin el regreso a casa, ¿verdad? Pero el gran problema que además tenían era que el módulo lunar estaba regresando a la Tierra entero. El módulo lunar tenía que quedar en la Luna. O sea, la parte amarilla que vemos resaltada acá es la parte donde estaba almacenada esa batería que habíamos dicho, el generador termoeléctrico de radioisótopos, que iba a energizar los experimentos de superficie lunar. Esta parte, la parte amarilla, iba a quedar abandonada para siempre en la Luna. Pero ahora estaba regresando a la Tierra y el módulo se disponía a reingresar en la atmósfera, a desintegrarse y caer en el Océano Pacífico. Pero ahora había que asegurarse que cayera en la parte más profunda del Océano Pacífico, que es la fosa de las Marianas. Por lo tanto, había que asegurarse que este contenedor, el SNAP 27, que ahora regresaba a la Tierra, cayera lo más lejos posible de cualquier ser humano. Por lo tanto, hubo que volver a calcular la trayectoria una vez más, por si no les faltaba problema, para asegurarse de que el módulo lunar obviamente se iba a desintegrar, pero todos los fragmentos cayeran en medio del Océano Pacífico. Bueno, una vez que se deshicieron del módulo de mando, recién ahí, por primera vez, pudieron fotografiar al módulo de servicio, el módulo de servicio, recién ahí se pudieron deshacer de él, recién ahí, sobre el final de la misión, tuvieron la oportunidad de verlo, de fotografiarlo, y ver que el problema, el daño había sido gigantesco, había sido grandísimo. Fíjese que toda esta parte le falta todo este lado. Aquí estaba la antena de comunicaciones, que fue afectada también, y por eso las comunicaciones radiales eran tan erráticas, con tanta estática, y las comunicaciones por video ya eran imposibles, las transmisiones televisivas eran imposibles, y fíjense que estuvieron bien acertados, o sea, nunca se supo si el motor principal hubiera funcionado o no, pero estuvieron bien acertados en no usarlos, porque aquí vemos una mancha negra, que obviamente alguna esquirla, algo de la explosión, afectó a este motor, que por ningún motivo se decidieron a usarlo, y hoy viéndolo, 50 años después, a la distancia, vemos que efectivamente estuvieron acertados en no usarlo jamás, y utilizando el motor del módulo lunar para todo el viaje de regreso fue una decisión más que acertada. Yo pienso que hubieran tenido un problema aún mayor. Bueno, esta foto está tomada desde el módulo lunar. Allí vemos al módulo de servicio dañado alejándose. Allí vemos a lo lejos la Luna. Y yo pienso, bueno, esto es una opinión personal mía, ¿no? Yo pienso que el famoso libro que escribió Jim Lovell, Luna Perdida, que después se transformó en el libro de la película Apolo 13, yo pienso que se inspiró al ver esta imagen, ¿no? La Luna perdida, cómo se le perdió, cómo se le escapó, y sabiendo que nunca más iba a tener la oportunidad de regresar a ello, ¿no? Y acá vemos en el primer plano el módulo de mando,
que es donde se van a introducir los astronautas para regresar a la Tierra. Una vez que se trasladan al interior del módulo de mando, ahí sí desechan al módulo lunar Aquarius, que fue su bote salvavidas durante toda esta gran odisea. Queda también estampada en la historia, así como quedó estampada la famosa frase de Houston, tenemos un problema, quedó también estampada la frase de Fred Hayes, que en una especie de murmullo y triste despedida le dijo: fuiste una muy buena nave, Aquarius, y te lo agradecemos. Bueno, por fin, 17 de abril de 1970, a las 137 horas y 40 minutos de vuelo, fue el momento que se habían iniciado todas las maniobras de reingreso, y ahora por fin culminan con el regreso de la cápsula, del módulo de mando, con los 3 astronautas. También se estaba esperando qué pasaba con el escudo antitérmico, que tenía que actuar durante el regreso, tenía que soportar una temperatura de más de 2000 grados Celsius. El velo negro, o sea, el periodo donde no hay comunicaciones, se extendió por más de 4 minutos, y por fin, después de esa gran incertidumbre, en el Océano Pacífico, el portaaviones Iwo Jima los estaba esperando, y por fin, pasado ese momento de incertidumbre, pudieron abrir los paracaídas, que funcionaron perfectamente bien. No se congelaron, como también habían previsto algunos periodistas fatídicos, y obviamente la cobertura térmica actuó perfectamente bien, hizo un perfecto amerizaje, splashdown, como nos gusta decir a la jerga de astronáutica, y obviamente ya estaba ahí el portaaviones Iwo Jima, y obviamente celebrando con júbilo el final de esta gran odisea, ¿no? Se cumplieron 50 años del mayor rescate espacial de la historia, el pasado 17 de abril, y el reloj se detuvo a las 142 horas 54 minutos de vuelo. Ahí lo vemos a Jerry Griffin, ahí también está Jim Cram, ahí lo vemos a Glenn Looney, porque todos los grandes directores de vuelos sobresalientes que estuvieron antes y después de este vuelo se congregaron para ayudarse unos a otros en una emergencia espacial que realmente no tuvo precedentes. Yo siempre digo que el éxito de Apolo 13 radicó en el trabajo en equipo de los astronautas y en el trabajo de equipo de Houston. Ellos siempre, cuando controlan, no dicen controlamos, ellos dicen volamos con ellos. Ellos vuelan también en la misión espacial, ¿verdad? Y bueno, celebrando en medio del júbilo, acá vemos las maniobras de rescate de los astronautas. Ahí vemos el momento en que fueron sacados de la cápsula, los vemos que están en perfecto estado de salud. Aunque bueno, sabemos que Fred Hayes estaba padeciendo esa terrible infección urinaria, con fiebre que volaba, sin embargo puso la mejor cara para esa primerísima recepción de los 3 astronautas rescatados. Y bueno, y ahí vemos justamente las imágenes de júbilo ya con los astronautas rescatados en Houston. Y obviamente los titulares se siguieron haciendo eco ya sobre el regreso, ¿no? De haber sido regresados con vida, la euforia que significó el haber tenido éxito en este rescate, en una misión que no llegó a la Luna, y por eso se dijo que fue un fracaso, pero que regresaron vivos a pesar de haber estado condenados a una muerte segura. Esa es la parte exitosa del fracaso exitoso que siempre dicen, ¿no? Y bueno, hoy se han cumplido 50 años, en abril se han cumplido 50 años del mayor trabajo humano en la conquista espacial, y acá vemos una especie de patch recordatorio, este que vemos acá, emula al que se usó hace 50 años, los caballos que simbolizaban a los astronautas yendo de la Tierra a la Luna, y acá vemos otro que vienen de la Luna hacia la Tierra, conmemorando 50 años de este gran rescate espacial, ¿verdad? Esta vez no dice Luna Scientia, dice en inglés adiós Aquarius, y te lo agradecemos, que fueron las palabras que pronunció Fred Hayes cuando se deshicieron del bote salvavidas, ¿verdad? Jim Lovell y Fred Hayes, que son los 2 sobrevivientes de esta misión, sabemos que Jack Swigert falleció en 1982, siempre fueron agasajados y ovacionados en cada aniversario. Viven los 2, tienen más de 90 años, Lovell cumplió 92 hace poquito, pero bueno, han tenido que esperar ahora para el 50 aniversario de Apolo 13, la NASA tenía preparado grandes festejos y grandes agasajos para ellos 2, pero bueno, la pandemia se llevó puesto también esta gran celebración que hubiera sido 50 años del mayor rescate espacial de la historia. Pero bueno, por lo menos estamos aquí recordándolos, ellos viven, nosotros en esta parte del mundo y del planeta recordamos esta gran odisea,
que no nos tiene que hacer olvidar de que un viaje espacial sigue siendo algo tremendamente serio. Así que bueno, espero que estén todos ahí después de este pequeño, rápido sobrevuelo sobre esta gran odisea, y estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacer, que imagino que deben ser unas cuantas, a pesar de que muchos ya me deben haber escuchado, pero bueno, acá estamos.